Todos dejamos un rastro, una huella digital, un documento, una fotografía, un cuerpo. En este mundo hiperconectado, esfumarse por completo parece una imposibilidad matemática. Pero, ¿qué pasa cuando la realidad se quiebra? ¿Qué ocurre cuando alguien simplemente deja de existir en un abrir y cerrar de ojos, sin dejar una sola pista atrás? No hablamos de personas comunes, hablamos de mentes brillantes, líderes de naciones y pioneros que desafiaron a la muerte, solo para que la tierra, el océano, el aire, se los tragara enteros. Soy Edgar Omar y te doy la bienvenida a un nuevo expediente. Prepárate, porque en Top Secreto desenterramos la información que no sabías que necesitabas saber. Datos que rompen la realidad, curiosidades extremas y los tops más adictivos de la red. Hoy abrimos los archivos clasificados de la historia para explorar 5 personajes legendarios que desaparecieron sin dejar rastro. Apaga las luces, ajusta el volumen y acompáñame al abismo. Empezamos. Número 5. El primer ministro devorado por el mar, Harold Holt. Imagínate esto. Eres el hombre más poderoso de todo un continente. Tienes escoltas, secretarios y los ojos de toda una nación puestos en ti. ¿Cómo es posible que te desvanezcas a plena luz del día? Pues el 17 de diciembre de 1967, Harold Holt, el primer ministro de Australia, decidió tomar un descanso. Era un domingo caluroso y se dirigió a la playa de Cheviot, cerca de Melbourne. Holt era un nadador experimentado, un hombre que conocía el océano. A pesar de que el mar estaba inusualmente violento ese día y las olas golpeaban con furia, decidió entrar al agua ante la mirada de sus amigos y sus guardaespaldas que se quedaron en la arena. Los testigos afirmaban que Holt nadó hacia aguas profundas. De repente, el agua pareció hervir a su alrededor. Una corriente de resaca masiva lo envolvió. Sus amigos observaron paralizados cómo el primer ministro se alejaba más y más, hasta que simplemente, en cuestión de un parpadeo, se hundió bajo las olas y nunca volvió a salir. Lo que siguió fue la operación de búsqueda y rescate más grande en la historia de Australia. Helicópteros, buzos de la marina, barcos, policías y cientos de voluntarios peinaron cada centímetro de la costa durante semanas. El resultado, absolutamente nada. Ni un trozo de tela, ni un rastro biológico. La falta de respuestas alimentó teorías escalofriantes. Algunos afirmaron que Holt, en el punto más álgido de la Guerra Fría, era en realidad un espía y que un submarino soviético o chino emergió para llevárselo. Otros afirman que fingió una muerte para escapar de la inmensa presión política. Oficialmente, el océano se lo tragó, demostrando que ni siquiera el poder absoluto puede salvarte de los abismos de la naturaleza. Número 4. El genio que vio demasiado, Ettore Majorana. Subimos el nivel del misterio para entrar en el terreno de las mentes que rompen la realidad. Ettore Majorana no era un hombre normal. Era un físico italiano tan brillante que el propio Enrico Fermi, el creador del primer reactor nuclear, lo comparó con Galileo y Newton. Majorana podía resolver mentalmente ecuaciones matemáticas que a otros científicos les tomaba semanas. Pero la genialidad extrema a menudo viene acompañada de una oscuridad aterradora. En la década de 1930, los físicos estaban empezando a jugar con el átomo. Se dice que Majorana vio el futuro. Comprendió antes que nadie el potencial destructivo de la energía nuclear, vislumbrando la bomba atómica años antes de que se construyera, y lo que vio en sus ecuaciones lo aterró. El 25 de marzo de 1938, con 31 años, Majorana retiró todos sus ahorros del banco, compró un boleto de barco nocturno a Nápoles en Palermo
y antes de partir dejó una serie de cartas perturbadoras a su familia y al director de su instituto de física. En ellas pedía perdón por los inconvenientes de su desaparición y hablaba de una decisión inevitable. Se sabe que llegó a Palermo y se sabe que compró un boleto de regreso a Nápoles, pero después de eso, el vacío absoluto. Las teorías son alucinantes. ¿Se suicidó lanzándose al mar para llevarse sus secretos a la tumba? ¿Se refugió bajo un nombre falso en un monasterio en Sudamérica para escapar de los gobiernos que querían usar su cerebro como arma de guerra? En 2015, la policía italiana reabrió y cerró el caso tras encontrar supuestas pruebas de que vivió en Venezuela en los años 50 bajo una identidad falsa. Sea cual sea la verdad, Ettore Majorana borró su propia existencia de la faz de la tierra. Número 3. La selva no perdona. Percy Fawcett. Si hay un lugar en el planeta diseñado para hacer desaparecer cosas, es la selva del Amazonas. Un infierno verde e impenetrable del tamaño de un continente. Y nadie estaba más obsesionado con sus secretos que el legendario coronel británico Percy Fawcett. A principios del siglo XX, Fawcett estaba convencido de que en lo más profundo del Mato Grosso, en Brasil, existían los restos de una civilización perdida, inmensa y tecnológicamente avanzada. Él la llamó la ciudad perdida de Zeta. Las academias de ciencias se burlaron de él, pero en 1925, financiado por magnates e impulsado por una obsesión que rayaba en la locura, Fawcett entró a la selva acompañado solo por su hijo mayor, Jack, y el mejor amigo de este. Su último campamento conocido fue el campamento del Caballo Muerto. Desde allí, el 29 de mayo de 1925, Fawcett envió una última carta a su esposa a través de un guía nativo. Sus últimas palabras escritas fueron: "No tienes ningún motivo para temer un fracaso". Después de eso, cruzaron un afluente del río Jinju, adentrándose en el territorio de tribus no contactadas, y el mundo jamás volvió a saber de ellos. El misterio de Fawcett se volvió tan viral en su época que se estima que más de 100 personas murieron en los años siguientes intentando buscarlo. Expediciones enteras entraron al Amazonas siguiendo sus pasos y también desaparecieron. ¿Fueron asesinados por tribus hostiles? ¿Murieron de hambre o malaria? ¿O acaso, como creen los más románticos, Fawcett realmente encontró la mística ciudad de Zeta y decidió quedarse allí para siempre? Años más tarde, exploradores encontraron una placa de identificación y una brújula que perteneció a Fawcett en posesión de tribus locales, pero los cuerpos jamás aparecieron. La selva lo reclamó como suyo. Número 2. El aviador que voló hacia el sol. Antoine de Saint-Exupéry. Acercándonos al puesto número 1, tenemos un caso que mezcla la crudeza de la guerra con la poesía de la literatura. Antoine de Saint-Exupéry es conocido mundialmente por haber escrito El Principito, uno de los libros más leídos en la historia de la humanidad. Pero antes de escritor, Antoine era un aviador audaz, un hombre que sentía que su verdadero hogar estaba entre las nubes. En pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial, en 1944, Saint-Exupéry tenía 44 años. Físicamente estaba destrozado por múltiples accidentes aéreos previos. Apenas podía vestirse solo. Sin embargo, suplicó a los altos mandos aliados que le permitieran volar misiones de reconocimiento. Le concedieron su permiso. El 31 de julio de 1944, a las 8:45 de la mañana, despegó de la isla de Córcega a bordo de un caza P-38 Lightning, en una misión para fotografiar los movimientos de tropas alemanas en el sur de Francia. Tenía combustible para 6 horas. Pasó la 1 de la tarde, pasaron las 2, y el avión de Saint-Exupéry nunca regresó al radar.
Ningún avión enemigo reportó haberlo derribado. Ninguna estación de radio captó una señal de auxilio. El autor, que nos enseñó que lo esencial es invisible a los ojos, se volvió literalmente invisible. Durante décadas, su destino fue uno de los mayores enigmas del siglo XX. No fue sino hasta 1998, 54 años después, que un humilde pescador en el mar Mediterráneo sacó sus redes y encontró algo brillando entre los peces. Una esclava de plata con el nombre de Antoine de Saint-Exupéry grabado en ella. Años más tarde, se encontraron restos retorcidos de su avión en el fondo del mar, pero el cuerpo del escritor jamás fue hallado. Fue derribado, sufrió un infarto en pleno vuelo, o simplemente, como su pequeño príncipe, decidió que era hora de volver a las estrellas. Número 1. El eco en la radio. Amelia Earhart. Y llegamos al abismo final, el puesto número 1, la desaparición más investigada, debatida y escalofriante de todos los tiempos. Un enigma que casi 90 años después sigue generando titulares y expediciones millonarias. El misterio de Amelia Earhart. En 1937, Amelia no era solo una piloto, era una superestrella global, el equivalente a los más grandes íconos de nuestra era. Se propuso una meta que parecía imposible: dar la vuelta al mundo volando por la línea del Ecuador. Junto a su navegante, Fred Noonan, completaron más de 35,000 kilómetros. Estaban a punto de lograrlo. Solo les faltaba el tramo más letal: cruzar el inmenso océano Pacífico hasta la diminuta isla de Howland, un pedazo de tierra que desde el aire se ve más pequeño que una cabeza de alfiler. El 2 de julio de 1937 despegaron de Papua, Nueva Guinea. Un barco de la Guardia Costera estadounidense, el Itasca, estaba estacionado cerca de la isla Howland para guiarlos con señales de radio. Pero algo salió terriblemente mal. Las transmisiones de Amelia empezaron a llegar erráticas, desesperadas. A las 7:42 am, la radio del barco captó su voz. «Debemos estar sobre ustedes, pero nosotros no podemos verlos. El combustible se está agotando». A las 8:43 am llegó su última y más perturbadora transmisión. Amelia dijo: «Estamos en la línea 157337. Volamos de norte a sur». Y luego, el silencio más ensordecedor de la historia de la aviación. El gobierno de Estados Unidos lanzó la búsqueda naval más cara de su historia hasta ese momento, peinando 400,000 kilómetros cuadrados de océano. No encontraron absolutamente nada. La historia oficial dictaminó que se quedaron sin combustible y se estrellaron en el mar, hundiéndose en profundidades de miles de metros. Pero las evidencias extraoficiales son aterradoras. La teoría más sólida y escalofriante de la actualidad sugiere que no se estrellaron en el agua, sino que lograron aterrizar de emergencia en un arrecife de coral deshabilitado llamado Nikumaroro. Expediciones recientes a esa isla han encontrado restos de cosméticos de los años 30, fragmentos de plexiglás que coinciden con el avión de Amelia, y lo más perturbador, huesos humanos que luego se perdieron, pero que registros médicos antiguos sugieren que pertenecían a una mujer de la altura de Earhart. Esta teoría implica que la piloto más famosa del mundo no murió en un choque, sino que sobrevivió semanas como náufraga en una isla sin agua potable, rodeada por cangrejos cocoteros gigantes que acechaban en la oscuridad. ¿Murió como prisionera de los japoneses que la acusaron de espía? ¿Se hundió en la fosa más profunda del Pacífico? ¿O exhaló su último aliento mirando el horizonte vacío de una isla desierta? Amelia Earhart voló directo hacia el mito y dejó atrás un vacío que la ciencia moderna aún no puede llenar. Reyes, genios exploradores y aventureros
El mundo que habitamos está construido sobre la certeza de que todo lo que sube tiene que bajar, y todo lo que nace tiene que morir y dejar un rastro. Pero estos 5 expedientes nos demuestran que la realidad es mucho más frágil que lo que pensamos. En cualquier momento, las reglas pueden romperse. En cualquier momento, el telón puede caer sin previo aviso y alguien puede simplemente desaparecer de la faz de la Tierra. Si pudieras resolver uno de estos misterios, ¿cuál elegirías? ¿El destino de la ciudad perdida del Amazonas o el paradero del avión de Amelia Earhart? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Estaré leyendo y respondiendo a los que rompan la realidad con sus teorías. Si este viaje al lado oscuro de la historia te dejó con ganas de más, suscríbete, activa la campanita y deja tu me gusta. Soy Edgar Omar y recuerda que aquí en Top Secreto desenterramos la información que no sabías que necesitabas saber. Mantén los ojos abiertos. Nunca sabes cuándo podría ser el siguiente en desvanecerse. Nos vemos en el próximo Archivo Desclasificado.